Pueden sentarse, mis amados hermanos. Estamos terminando ya el libro de Efesios. Hoy jueves nos corresponde estudiar el libro de Efesios. Y es la recomendación para ustedes también, por eso lo hacemos nosotros, como para darles ejemplo a ustedes, que cuando vayan a estudiar la Biblia, ustedes tomen un libro. Que quitemos de nuestra vida la costumbre de abrir la Biblia y decir, vamos a ver qué nos habla el Señor, ¿cierto? Sino que seamos responsables y que propongamos en nuestro corazón, en la voluntad de nosotros, estudiar libros completos. Porque de esa manera aprendemos mejor, crecemos más. Entonces estamos terminando el libro de Efesios. Ya estudiamos capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, que es doctrinal, los 3 primeros capítulos. Capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6, que es ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo así otra vez? A ver, vamos a ver, piénsenlo a ver. El capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 son doctrinales. ¿Listo? 4, 5 y 6, ¿qué es? Lo práctico. Y dentro de lo práctico, por ejemplo, el mes pasado, en junio estuvimos estudiando sobre el capítulo 5, ¿cierto? Que es pura enseñanza de práctica. Y por eso hablaba acerca de la analogía del matrimonio. Porque en el matrimonio es poner en práctica lo que aprendemos de acerca del Espíritu Santo. Pero en esta ocasión nos toca el capítulo 6, en el día de hoy. Capítulo 6. Pero ya estudiamos el 14. Porque en el 14 empiezan la armadura de Dios. ¿Listo? Y entonces vamos a mirar aquí el 14, nos vamos a ir despacio. El 14 encontramos lo siguiente. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ese sería una de las armaduras de Dios. ¿Listo? Y vestidos con la coraza, ¿cierto? Que es como el pectoral, como el escudo, de justicia. Entonces tenemos dos. Tenemos que caminar en verdad y tenemos que caminar en justicia. Pero les recuerdo que lo que estamos hablando de que nos coloquemos, ¿cierto? La armadura de Dios no es para colocárnosla esta noche y mañana quitárnosla y volvérnosla a poner por allá en 8 días. Cuando tengamos que ir a visitar a un enfermo o un endemoniado que está, ¿cierto? O una persona que está en un comportamiento totalmente erróneo. Entonces, cuando vamos a ir a la casa de la persona, decimos las palabras mágicas, ¿cierto? Nos colocamos en este momento la armadura de Dios. Y entramos a la casa. Y cuando salimos de la casa, la pregunta es la siguiente. ¿En qué momento nos la quitamos? Que cuando tenemos que volver a otra parte, entonces volvemos a decir las palabras mágicas otra vez. Me coloco la armadura de Dios. No, la armadura de Dios es para tenerla puesta de noche, en la madrugada, en la mañana y en la tarde, en todo momento. En todo momento usted debe tener la verdad en su vida, debe vivir justicia. Y el tercero, que es en el verso número 15, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz, acá sería el tercero. Usted debe ser un hombre de paz, una mujer de paz, ¿listo? Y en el versículo número 16, que vimos la semana pasada, entonces vamos al 16,
sobre todo, o sea, sobre esas tres cosas, tomad el escudo de la fe. Pero ya encontramos un imperativo. O sea, no es que el cristiano si quiere ponérsela, no, acá hay un imperativo. Tomad, eso es imperativo, es o se hace o se hace. ¿Listo? Eso es imperativo, o sea, que el creyente debe tomar el escudo de la fe. Y ya vimos cómo es que se obtiene la fe. Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Listo? Y ahí terminaríamos con 4, ¿cierto? Que es 1, la verdad, la justicia, la paz y ahora la fe. ¿Listo? Nos quedarían faltando 2 que están en el versículo 17 que vamos a ver esta noche. Pero esta noche no alcanzamos a ver sino 1. Listo, vamos al 17. Y tomad, o sea, empieza con otro imperativo, o sea, es obligatorio para el creyente. El yelmo. Y entonces ahí nos paramos un momentico para mirar acerca del yelmo, ¿cierto? El yelmo, pues, analizando la parte del yelmo, mis amados hermanos, el yelmo es o simboliza la protección acá, porque el yelmo es como un casco de motocicleta, pero no es tan débil como el casco de motocicleta, porque el casco de motocicleta viene de algunos productos o unos materiales que son prácticamente fibra, ¿cierto? Y se parten. Los cascos antiguos de los guerreros eran de hierro, de tal manera que llegaba una flecha y pegaba acá, no entraba. A un casco de esos de fibra puede que la flecha a la velocidad que viene puede entrarle, ¿cierto? Entonces, los cascos lo usaban ¿quiénes? En ese entonces, cuando se escribe la epístola, lo usaban los soldados romanos. Entonces Pablo, que estaba permanentemente viendo el soldado que lo cuidaba a él, veía que tenía un casco de protección, pero tenía aquí un alargamiento acá para favorecer también el mentón aquí, la quijada. Tenía el chaleco acá, o sea, ¿cierto? Y tenía también unas sandalias gruesas, amarradas, pierna arriba. Y también tenía, aparte de eso, tenía el cinturón, ¿cierto? Que es el primero, y donde colgaba la espada. Pero notamos que todos estos elementos, como el casco, como el pectoral, ¿cierto? El escudo de la fe, todos son elementos de protección. ¿Estamos? Son de defensa, de protección. Entonces acá Pablo toma eso que estaba viendo cuando estaba preso en la cárcel de Roma, ¿listo? Y mira todo esto y da esas características. Y dice que tomen el yelmo de la salvación. Entonces, el yelmo es el que protege la cabeza, porque acá en la cabeza suya es donde vienen los pensamientos buenos y malos. ¿Listo, hermano? Pues naturalmente los buenos pensamientos vendrán de parte del Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? Que nos traerá a la memoria muchas cosas, nos recordará, dice la palabra del Señor en San Juan, que el Espíritu Santo nos recuerda, pero el enemigo sí nos va a traer dardos de fuego del maligno, aquí, atacar nuestros pensamientos, ¿listo? Entonces, es una protección espiritual, por eso dice, colóquense el yelmo de la salvación. ¿Yelmo de qué? De la salvación, porque es que acá, en la cabeza, es donde el enemigo ataca. ¿Listo? ¿El enemigo qué? Entonces vamos a devolvernos al primer versículo. De acá nos devolvemos
a 2 Corintios 4:4 para que vean por qué se debe colocar el yelmo de la salvación. En los cuales el Dios de este siglo cegó ¿qué? ¿Y dónde va el entendimiento de cada uno de nosotros? ¿En dónde? Acá en la mente. ¿Listo? Entonces, por eso el Señor habla por el Espíritu Santo que tenemos que colocarnos el casco o el yelmo de la salvación para protegernos de todo dardo de fuego del maligno. Porque el enemigo va a atacar acá al creyente. Y lo ataca, por ejemplo, acá con pensamientos malos, ¿cierto? Ahora aclaro, al hombre de afuera, al hombre natural, pues lo tiene en las manos y le pueden venir todos los pensamientos que quiera porque él está condenado. Pero el enemigo lo que está preocupado es con ustedes y conmigo, que hemos dejado el mundo y hemos dado el paso de obediencia y hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador de nuestras almas. Pero ¿cuándo lo aceptamos? Después de haber oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, entonces fuimos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Ahora pertenecemos al reino de los cielos. ¿Viste, hermano? Usted y yo pertenecemos al reino de los cielos. Y entonces, como pertenecemos al reino de los cielos, Él quiere sacarnos de ahí y volvernos a llevar a las tinieblas. Y entonces Él nos va a atacar acá a la mente. Hermanos, y muchos de los que hoy en día no están en la iglesia es porque han sido atacados acá en la mente. Por ejemplo, uno de los ataques que el enemigo hace, aunque usted no vea al demonio ahí, pero cuando usted se arrodilla a orar, muchas veces se para rápido porque a usted le llega un pensamiento, pero ¿a quién le está orando? ¿Sí será que Dios lo está oyendo? Y usted empieza a entrarle acá en la mente la duda, ¿sí será que Dios me oye? O estaré perdiendo el tiempo, ¿cierto? Claro, el enemigo le va a decir que está perdiendo el tiempo, ¿cierto? ¿Se acuerdan del primer ataque que hizo Satanás con Eva y le dijo que comiera del fruto del que el Señor dijo que no comiera? Y ella dijo, no, Dios dijo que no. Lo que pasa es que él sabe que si usted come de ese fruto, usted será igual a Dios. Le puso duda inmediatamente. ¿Y a cuántos de nosotros el enemigo ha logrado colocar duda aquí en la mente? Ha habido personas, yo tengo testimonio que ha habido personas que han estado en la iglesia y se les ha enseñado la palabra del Señor, como es. Y ha llegado una doctrina de error, porque conozco, por ejemplo, de la iglesia de Estoraques, hubo un muchacho que era de allá de Estoraques y se dejó lavar el cerebro, o le hablaron y resultó en el jesusolismo. ¿Por qué? Porque creyó acá, ¿cierto? Donde le van a decir que Jesús es el mismo Padre, donde la Biblia no enseña eso. Y él resultó allá y después él me dijo a mí personalmente, ahora sí conocí la verdad. Mis amados hermanos, y otros, en este año pasado, salieron, él se fue de acá y se fue para los judaizantes. Y ahora él dice que ahora sí conoció la verdad, que nosotros estamos errados porque nosotros tenemos que hablar, todo es en hebreo, todas las palabras en hebreo, y que a Jesús ya no se le dice Jesús, sino Yeshua. Entonces, diciendo que estamos mal, donde la Biblia habla, no en una parte, sino en muchas partes, de que Jesucristo es el Salvador. Esta noche lo alcanzamos a ver acá, el Evangelio de la gloria de Cristo, ¿cierto? Que es el mismo Jesús, en el cual es la imagen de Dios. ¿Listo, hermano? Entonces, encontramos muchas cosas que el enemigo ataca en la mente. ¿Listo, hermano? Entonces, por eso acá el Señor está diciendo en Efesios,
terminando ya el libro, ¿cierto? Está diciendo que, sobre todo, pasemos otra vez, y tomad, el 16, y sobre todo tomad el 17 es, 17, y tomad el yelmo, que es el casco de la salvación. ¿Por qué el yelmo de la salvación o casco de la salvación? Porque es el protector de mi mente. ¿Está claro? Aquí me protege para que el enemigo no llegue a mi mente y me ataque, ¿cierto? Porque es en la mente donde empieza, los pecados son llevados a la mente. Por ejemplo, un adulterio, lo voy a decir de esta manera, un adulterio nunca empieza en la cama, empieza en la mente, ¿cierto? Y empieza a maquinar aquí, y la maquinación hace mover la boca para que hable, ¿cierto? Comunicación con el corazón, y de la abundancia del corazón es que va a hablar la boca. Y el hombre siendo casado o la mujer siendo casada va a aceptar todos esos dardos de fuego del maligno. Entonces el Señor está diciendo, tenemos que como iglesia tener cuidado. ¿Por qué? Porque venimos donde el Señor nos dice que nos fortalezcamos en el poder del Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué razón? Porque dice que hay 4 equipos, podemos decir así, o 4 escuadrones, ¿cierto? Que son a saber, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, o sea, en los aires. ¿Listo, hermano? Entonces, encontramos cómo la iglesia va a ser atacada. Y va a ser atacada, ¿por qué? Porque el enemigo está dispuesto a hacer ese ataque para sacarnos de nuestra posición, porque usted tiene una posición, ya actualmente usted tiene una posición. ¿Y cuál es su posición? ¿Quién me puede decir su posición? Hijo, esa es mi posición. Yo soy hijo de Dios. Ahora, no porque yo quiera llamarme hijo de Dios, sino que es que el Señor dice, ¿cierto? Que los que obedecemos a la palabra del Señor, ahora pasamos a ser hijos de Dios. ¿Listo? ¿Listo? Entonces yo quiero que miremos, hermanos, acerca de esta partecita. Usted y yo somos hijos de Dios, es nuestra condición. Ahora, note que venimos de la parte que dice que la lucha suya y la mía no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad en las regiones celestes. O sea, 4 escuadrones, podríamos como aplicarle esta noche la palabra escuadrones de la muerte, ¿cierto? Porque vienen a quitarnos la vida que ya el Señor nos dio. Y han logrado, estos 4 escuadrones de la muerte, han logrado minar, o sea, penetrar, que los dardos de fuego del maligno entren a la mente de un creyente. ¿Listo, hermano? Y entonces resultan en desobediencia, ¿listo? A la palabra del Señor. Usted, vamos a ir un momentico al libro de Colosenses, porque necesito mostrar nuevamente, y usted lo tiene que aprender hasta la saciedad, ¿cierto? Colosenses 1, versículo número Colosenses, pasen a Colosenses, capítulo 1. Pasemos a Colosenses capítulo 1, versículo 9. En el versículo 9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos,
no cesamos de orar por los de Colosas, dice Pablo, porque estamos leyendo Colosenses. Entonces, de orar por vosotros, o sea, vosotros es los hermanos de Colosas, o de la región de Colosas, y de pedir que sea lleno de ¿qué? Del conocimiento de su voluntad. Ahora, yo quiero preguntar, va a sonar chistoso, ¿verdad? Pero cuando dice que sea lleno del conocimiento, ¿será que tomamos vasados de conocimiento y nos llenamos la barriguita y entonces andamos llenos del conocimiento? No. ¿A dónde será? No, ¿a dónde? ¿A dónde? A la mente. Entonces note, ¿por qué oraba Pablo por los de Colosas? Para que fueran llenos del conocimiento de qué. Ah, pues ahí está. Entonces dice, para que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría. Eso tiene que ver con la mente. E inteligencia, ¿qué? Espiritual. ¿Listo, hermano? ¿Por qué razón tenemos que tener inteligencia espiritual? Porque es que si no tenemos la inteligencia no artificial, sino espiritual, ¿cierto? Que la que nos da el Espíritu Santo de Dios, entonces no vamos a tener conocimiento de quién, de Dios. Y lo que Dios está pidiendo es que tengamos conocimiento de Él. ¿Listo, hermano? ¿Está claro? Y cuando habla de conocimiento, entonces, ¿a dónde? A la cabeza, acá. Y entonces tenemos que tener el yelmo de salvación y ese sería como el casco de protección, conociendo bien, ¿cierto? ¿Quién es Dios? ¿Listo? Un ejemplo. Si a la hermana Leomar García Vadillo le preguntaran por el hermano Gonzalo, ¿cierto? Ella en su trayectoria puede dar información del hermano Gonzalo, ¿cierto? Y decir, no, él es así, así, así. Entonces le dicen, no, él es muy acelerado, ¿cierto? Muy gritón. Entonces ella puede decir, no es gritón, porque tiene conocimiento, ¿cierto? Y entonces pues, vuelvo a preguntar, ¿el conocimiento dónde va? Acá, en la mente. ¿Listo? La mente. Entonces, porque yo tengo que tener mi mente llena del conocimiento de quién? De la voluntad de Dios. ¿Listo? Y para yo tener conocimiento de la voluntad de Dios, yo tengo que meterme donde está el conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Listo? Pero quiero llevarlos también acá mismo, en el libro de Colosenses, pero vamos a ir al 1:13. ¿Listo? El cual nos ha librado de la autoridad o potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Usted y yo estamos en el reino de las tinieblas, pero llegó un momento, y lo voy a decir de esta manera porque así es, que alguien oró por Azucena, por ejemplo. Y Azucena, que no tenía conocimiento de la voluntad de Dios, conocía su religión y conocía a su manera, ¿cierto? Conocía lo de su religión. Pero alguien empezó a orar por usted, y a orar por usted, y a orar por usted. Y de pronto cuando alguien le hablaba a ella, ¿cierto?
Entonces ella de pronto se defendía su religión, pero la persona que se encargó de orar por usted siguió orando, orando, orando y pidiendo el alma de Azucena, hasta que el Señor, cuando uno ora pidiendo almas, el Señor está oyendo. Y llegará el momento en que el Señor va a actuar con el Espíritu Santo y por medio de la palabra. ¿Listo, hermano? Entonces, obró en la vida de ella. Y hoy en día podemos decir que la persona que oró por la hermana Azucena lo logró. De pronto supo o no supo. En el caso de la hermana sí supo. La que oró por ella sí supo. Pero a veces uno ora por otras personas que a veces uno no conoce. A mí me pasa a veces que ore por fulano de tal. Y aquí los domingos traen una lista, orar para que se convierta fulano y fulano. De uno ora. Pero Dios oye la oración y Dios mueve al Espíritu Santo de Dios en la perfecta voluntad de Dios y empieza a tratar con esa persona hasta llevarlo al conocimiento, no se me duerman, llevarlo al conocimiento de Dios, ¿listo? Para que ella persona acá en la mente pueda entender, porque el enemigo no quiere acá. Si la persona no hay alguien que ore por esa persona, entonces la persona queda sin oración por allá, y entonces pobrecita, ¿cierto? Por eso hay una necesidad que la estamos diciendo en este momento, de que usted como creyente debe orar por usted mismo, por sus hijos, es casado por su esposo, pero cuidado con pensar, ni siquiera pensar, no, yo por él no oro, que él se vaya para el infierno. No. Tenemos que orar por todos, así nos hagan la vida de cuadrito, tenemos que orar para que Dios tenga misericordia y haya una transformación en él. ¿Listo? Y un cambio. No estoy diciendo que ore para que se venga a vivir con usted. ¿Cierto? No. Ay, no, cuidado, no. Pero ore para que se salven las personas. ¿Listo? Tenemos necesidad de orar por nuestra familia y pedirle misericordia al Señor por esas personas que realmente están metidas en las tinieblas y que son enemigos de Dios. Pero como hay una persona ahí orando, entonces Dios va a atender esa oración, porque la oración va a la memoria de Dios, dice la Biblia. Toda oración que usted haga va a ir a la memoria de Dios. Eso lo dice la Biblia. ¿Viste, hermano? En el libro histórico. Entonces, por eso vemos una necesidad de que oremos. ¿Por qué? Porque el enemigo, ¿cierto?, no quiere que ninguno se pierda. El enemigo no quiere que ninguno se salve, es lo contrario, que ninguno se salve. Pero Dios sí quiere, el querer de Dios es que ninguno se pierda. El diablo es que todos se condenen. Y por eso trata por todos los medios habidos y por haber de alejarlos de la palabra del Señor. ¿Listo? Y de que no vengan a los cultos, porque en los cultos es donde se enseña la palabra del Señor. ¿Listo? Entonces yo quiero llevarlos a un texto de Segunda de Pedro, en esta partecita, capítulo 3, versículo 9, porque ese es un querer de Dios, para que usted lo sepa. Y cuando usted esté orando, usted pueda tener unas bases sólidas de por qué está orando. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. ¿Listo? Algunos dicen, desde que estaba pequeñito, yo oía que el Señor iba a venir y no ha venido, eso no viene. Eso es mentira, ¿cierto? Son dardos de fuego del maligno que llegan a la mente de las personas. Pero acá el Señor dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Mire, Dios tiene paciencia con nosotros, que aunque seamos malos y pecadores y estemos en contra de Dios, no quiere que ninguno
no queriendo que ninguno perezca, o sea, que ninguno se condene, que ninguno vaya al infierno, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero como ya les dije antes, no va a haber este proceder si no hay oración, hermano. ¿Listo, hermano? ¿Oración de quién? De la iglesia. De pedir por nuestra familia. Entonces, ahí es donde tenemos que meter eso en la cabeza nosotros. Por eso le estoy hablando de eso, del yelmo de la salvación. Que usted debe saber que la encomienda del Señor es usted orar por su familia. Así como oraron por nosotros. Por mí, no sé quiénes orarían, por mí, y yo llegué al conocimiento de tal manera que empecé a oír la palabra, y empecé a oírla, y el Espíritu Santo empezó a redarguirme en el corazón, en el alma, y hasta que un día yo fui por primera vez a un culto. Y quien estaba predicando en ese culto era el sargento Bustamante, un sargento del ejército, con su uniforme y todo, y como hablan los militares, así estaba predicando, y con autoridad, y ese fue el primer culto que yo fui. Y entonces fui solito, porque a mí me invitaron mucho que fuera, yo no fui con ellos, sino un día me escapé solo, que nadie me invitara, pero ya el Señor estaba tratando conmigo. Y cuando llegué allá, preciso estaba predicando el sargento Bustamante. Entonces yo dije en mi mente, pero si un sargento es evangélico, entonces el evangelio es para todos. Y después yo empecé a volver, a ir. Ya empecé a ir los domingos, a las 6 de la tarde. Entonces es muy importante, pero les digo, hermano, muy importante que usted aquí en la mente sepa que debe orar por su familia, que debe orar por sus vecinos, que debe orar hasta por sus enemigos, para que Dios les dé la sabiduría y Dios obre a través del Espíritu Santo. ¿Listo, hermano? Entonces, ¿por qué? Porque Dios no quiere que ninguno se pierda, pero a lo contrario, el enemigo le va a cegar el entendimiento acá y le va a presentar diferentes cosas para que usted no oiga de la palabra del Señor. ¿Listo, hermano? Ahora, necesitamos llenar nuestra mente. ¿Necesitamos qué? Hoy en día se puede llenar de mucha basura, ¿no? Acá en el celular hay mucha basura, mucha mentira, ¿no? Y ahora sí que es cierto, con la inteligencia artificial, ahora sí montan cosas que uno le parece, no es cierto, yo los vi ahí y vi que le echó el brazo, sí, no es que ahora la inteligencia artificial hace eso, ¿cierto? Entonces, hermanos queridos, ¿qué tenemos? No llenemos nuestra mente de basura del mundo, sino llenemos nuestra mente de la palabra del Señor. ¿Listo, hermano? Texto bíblico para lo que estoy diciendo. Isaías 26:3, que se lo conocen ustedes de sobra. ¿Listo? Entonces vayamos a Isaías 26:3. Isaías 26:3. ¿Listo, mis amados hermanos? Bueno, en Isaías 26:3 dice, tú guardarás, o sea, ese tú es Dios, en completa paz aquel cuyo pensamiento aquí en la cabeza en ti persevera. Entonces, cada vez que el enemigo ataque nuestra vida, entonces que nuestra vida, nuestra mente y nuestro ser, nuestra alma esté llena. Y ya lo vimos en Colosas, del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Listo, hermano? Que estemos llenos de la palabra de Dios. De esa manera, entonces podemos como echar fuera toda la parte del enemigo. Entonces el verso 3 dice, tú guardarás en completa paz aquella persona
cuyo pensamiento en ti persevera, o sea, que siempre está perseverando en pensando en qué es lo que Dios dice. Y luego dice, porque en ti ha confiado. Y cuando uno empieza a meter palabra de Dios a nuestra vida, a nuestra mente, entonces ahí es cuando se cumple la palabra de que usted estará lleno del Espíritu Santo. Si usted es una persona llena del Espíritu Santo, pues el enemigo vendrá a atacarlo. Pero está su vida aquí blindado con el yelmo de la salvación. Por eso dice, sobre todo tomad el yelmo de la salvación. O sea, mucha palabra de Dios para su vida. ¿Listo, hermano? Mucha palabra de Dios para su vida. Pero yo quiero terminar en esta noche ya dando unos 2 textos más. Y los textos que voy a dar es Primera de Pedro, porque necesitamos palabra de Dios en nuestra vida. Porque es la palabra de Dios la que necesitamos. Primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia ¿a qué? Tengan en cuenta, habiendo purificado el alma por la obediencia a la verdad. Entonces noten, no es el agua bendita la que purifica. ¿Listo? Tampoco es el aceite. Tampoco es el pastor con la imposición de las manos. Es su decisión de estudiar la Biblia o cuando viene al culto oír la palabra del Señor y obedecerla. Porque de esa manera es que dice Dios que mi alma se va a purificar. ¿Listo, hermano? Entonces note, obediencia a la verdad. Pero viene San Juan 17:17. Y en San Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es, la palabra de Dios es la que me santifica. Y entonces, esa partecita de yo tener la palabra de Dios en mi mente y en mi corazón, eso me da fe, por un lado, ¿cierto? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Pero también me blinda, me da esa seguridad de lo que Dios ya dice en su palabra y que así el enemigo venga con artimañas, yo voy a estar firme. ¿Por qué? Porque al tener bastante palabra, abundante de palabra, entonces eso me da firmeza espiritual. Me da como ese engordamiento espiritual a mi alma y me da esa seguridad. ¿Listo, hermanos? Para no caer. ¿Listo, mis amados hermanos? Ahora, ¿qué más hace la palabra? Pasemos, por favor, al Salmo 119, versículo 25 y 28. ¿Ah? Sí. Abatida hasta el polvo está mi alma, pero dice, vivifícame según tu palabra. Ahora, vuelvo a empezar otra vez. La palabra llega a mi mente y esa palabra hace efecto en mi mente y me va blindando y me va dando esa fortaleza espiritual. Entonces, por eso es que una persona que esté fortalecido en el espíritu es porque ha recibido mucha palabra del Señor. El fortalecimiento espiritual no es por imposición de manos. Yo no puedo llamar y decir, ¿quiénes quieren recibir fortaleza espiritual? Pasen acá. Porque pasaría a ser mentiroso. Porque su alma se va a fortalecer bien es por medio de la palabra. ¿Listo, hermano? ¿Está claro? Verso 28. Estamos en el 25, vamos al 28. En el 28 dice, se derrite. Esa palabra se deshace, es derretirse. Se derrite mi alma. O sea, como la gelatina cuando la sacamos de la nevera. Usted la deja por fuera y se derritió.
estoy como deshecho, ¿cierto? ¿Y cómo está deshecho? ¿Por qué está deshecho? Se fue mi novio y me dejó, o se me fue la novia. Entonces estoy derretido, deshecho, ¿cierto? Se deshace mi alma de ansiedad. Y luego el Señor dice, susténtame según tu palabra. La palabra de Dios nos ¿qué? Nos sustenta. Y aquí podríamos pasar mucho tiempo porque estoy mirando el Salmo 119 y esto tiene 178 versículos. 176 versículos que todos hablan de la palabra de Dios. ¿Listo, hermano? Entonces, la Biblia me va a enseñar que yo tengo que acumular mucha palabra de Dios acá y protegerme, blindarme. Eso es lo que está hablando el texto y sobre todo tomad el yelmo de la salvación. O sea, saber aquí en la cabeza que usted ya es salvo, hijo de Dios, sí, esa es su posición, ¿cierto? Usted es hijo de Dios. Soy hijo de Dios, entonces, como soy hijo de Dios, es como anormal. No es mi naturaleza que como hijo de Dios yo resulte cometiendo o quebrantando los textos de la Biblia. Por ejemplo, embriagándome. ¿Cierto? ¿Y por qué me voy a embriagar? No, es que estoy cumpliendo años, el Señor sabe, el Señor entiende que estoy cumpliendo años hoy y yo tengo que festejar mi cumpleaños. No, mi naturaleza de cristiano, yo debo saber que no. Y como tengo el yelmo de la salvación y es aquí donde van los pensamientos y de aquí distribuye para todo el cuerpo, el cerebro manda en la voluntad. No la voluntad manda sobre el cerebro, no. Es la voluntad, ¿cierto? Tiene que estar sujeta al cerebro. ¿Listo, hermano? ¿Por qué cayó en adulterio, hermano? No sé, el diablo remiserable me llevó. No, eso es una excusa bien bobita, ¿no? No. Eso es la concupiscencia de la carne. Y que no había, son personas que no tienen la palabra del Señor y entonces van a caer en eso porque no hay nada que los blinde. ¿Listo, hermano? ¿Está claro? No hacemos la segunda parte. Pongámosle acá Efesios 6:17 para que vean cuál segunda parte nos queda faltando. Y luego viene la oración, ¿cierto? Después, tomad el yelmo de la salvación, que estamos, lo que hablamos hoy, todo aquí del cerebro. Y la espada del Espíritu. Entonces, la espada del Espíritu, ¿cuál es? La palabra del Señor, ¿cierto? Entonces, la espada del Espíritu es la palabra del Señor. Pero no está hablando, como algunas personas han hecho, de que yo saque aquí una espada y diga, vea, esta es la espada del Espíritu para echar los demonios afuera. Y todo. No. Está hablando de la Biblia. Y yo tengo que tener esa espada, ¿cierto? Del Espíritu. ¿Para qué? Note que está con mayúscula. Es la espada del Espíritu Santo, o sea, la palabra de Dios. Que es, aquí me aclara, que es ¿qué? La palabra del Señor. Y sobra decir qué más es la palabra del Señor. Pero me pareció prudente que dejáramos esta parte para el próximo jueves, porque es de palabra de Dios. Entonces, colóquense en pie, mis amados hermanos. Y vamos a darle gracias a Dios. Espero que hayan aprendido esta noche. Vamos a orar al Señor. Padre, en esta noche estamos delante de tu presencia. Señor, te doy muchísimas gracias porque nos has dado tu palabra y nos has dado también una orden, Señor, que tomemos el yelmo de nuestra salvación. Y realmente el yelmo de nuestra salvación equivale a mantener en mi mente la palabra del Señor. Señor, gracias porque tu palabra está escrita y la puedo leer cada día, Señor. Ahora, conforme dice el Salmo, vivifícame según tu palabra, Señor. Vivifícame, por favor. Lléname cada día de tu palabra, Señor.
que lo que yo estudie de tu palabra, que lo que mis hermanos estudien de tu palabra, quede grabada en la vida de ellos. Señor, te pedimos ahora tu bendición sobre cada uno de mis hermanos, la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén.